Detrás de cada persona valiente y decidida, hay una historia que la hirió y la hizo ser más fuerte. En esta oportunidad, presentamos para ustedes el ciclo de enseñanzas bíblicas Los Valientes de David. Los Valientes de David. Y con ustedes, desde La Paz, Bolivia, Ramiro Lima. ¿Quiénes acudieron a la cueva de Adulam? 1 Samuel capítulo 22, el verso 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. David recibe a estos hombres cuando andaban errantes y sin tener a dónde ir. Ellos vinieron a él cuando ya no había más fondo que tocar. Entre ellos se encontraban los afligidos del hebreo matzok, que denota opresión, angustia de la guerra, persona oprimida, apenado, pesaroso, dolorido, triste, mortificado, atormentado, quebrantado. También acudieron los endeudados, del hebreo nasha, que denota apremiado por un préstamo, endeudados no solamente con deudas económicas, sino de todo tipo, deudas de pecado ante Dios, deudas de amor, deudas de honor, en fin, todo el que huía de algún acreedor. También encontramos a los amargados de espíritu, amargado, furioso, colérico, cruel, todo el que se sentía infeliz, frustrado, no realizado, resentido y con cualquier descontento en su vida. Todas estas personas estaban quebradas en sus finanzas, fracturadas en su moral. Eran personas con sus vidas echadas a perder y con razones obvias para sentirse deprimidas. La vida sencillamente les había tratado mal. Esas características denotan a hombres y mujeres que están literalmente hartos de la vida que llevan y quieren un cambio radical. Estas personas seguramente deseaban encontrar en David un líder para realizar sus más bajos deseos de venganza por el resentimiento que albergaban. Sin embargo, David pudo entender que el camino no era alimentar el odio y el deseo de venganza, sino inculcar en ellos valores espirituales que en la práctica llevarían a actitudes éticas que funcionarían como fundamentos de la nueva sociedad. La habilidad para guiar y motivar a este grupo de hombres nos muestra la unción de Dios sobre David. Es bastante difícil formar un ejército de buenos hombres, pero se requiere de un gran líder para formar juntos a la clase de hombres que siguieron a David. A la larga, este grupo constituyó el corazón de su liderazgo militar y llegó a conocerse como los Valientes de David. Estos no eran los hombres que David hubiera escogido, pero fueron los que Dios llamó para él. David tiene la virtud de haber sacado a esa gente de toda una condición de frustración y de fracaso para darles sentido de vida, direccionarlos hacia un propósito trascendente. David tuvo la capacidad de cambiar sus paradigmas de fracaso y derrota e imprimir en ellos nuevos códigos de valor y hombría. Los hizo soñar con un reino venidero de grandeza y prosperidad. Les cambió la mentalidad de frustrados perdedores por la de un equipo de valientes que tenían una misión corporativa de gran impacto. Él pudo proyectar en la imaginación de sus seguidores la visión de un Israel viviendo las más plenas bendiciones del Altísimo. Es por esto que las expectativas de estos hombres jamás decayeron a pesar de las altas presiones a las que fueron sometidos. Queridos amigos y hermanos, la historia nos enseña que en cada tiempo y para cada nación, Él ha señalado a sus hombres poderosos para traer avivamiento y reforma a este mundo. Esta historia de la palabra de Dios nos hace entender que Dios no trabaja con instituciones, organizaciones, comités, agrupaciones a las que tanto nos aferramos, sino con hombres principales. La historia oculta del éxito de David comenzó en una cueva. Esta es la verdadera historia de su éxito. David logró imprimir en ese pequeño puñado de hombres débiles e insignificantes la mentalidad de hombres principales de Dios. Pero antes de que lo fueran, David
David conocía el secreto de llamar a las cosas que no son como si fueran. Así que estos hombres no siempre fueron hombres insignes, hombres de renombre, generales y capitanes del ejército. El pasado oculto de ellos es que fueron gente común y corriente, gente naufragada, arruinados, con matrimonios acabados, frustrados, llenos de temores, deprimidos, con problemas de autoestima, perseguidos de la justicia a causa de las deudas, sin paz. Los hombres principales son levantados de la nada. Dios entra en este mundo a través de las personas menos pensadas, las que no llevan expectativas, las que siempre pasan desapercibidas, pero que caminan en obediencia a los principios revelados de Dios y su palabra. Las personas que comenzaron a congregarse con David en Adulam no poseían el mejor perfil psicológico para iniciar un movimiento espiritual de éxito. No tenían poder económico para solventar las campañas militares. Eran más bien gente endeudada, gente que había perdido el sentido a la vida. Parecían no tener futuro, pero contrario a toda expectativa humana, son ellos los escogidos desde donde Dios empieza a realizar la liberación de Israel. Cuando Dios empieza algo grande, toma lo más pequeño. Esta es una máxima de Dios. Leemos en 1 Corintios capítulo 1, el verso 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hoy han pasado miles de años desde aquel momento en la cueva de Adulam, y Dios sigue llamando a sus Davids y entrenando a sus hombres principales, hombres que de algún modo ven más allá de la mundana mirada de una vida vacía, hombres que han sido capturados por un celo y pasión por el futuro venidero, hombres cuyos propósitos los elevan por sobre lo mediocre y los preordenan a ser sobresalientes. No había nada especial en aquella cueva de Adulam, pero el Espíritu de Dios estaba allí, moviéndose de tal manera que el futuro sería alterado para siempre. Los sin nombre, los anónimos, los fracasados, los arruinados se pusieron en pie y dijeron: basta, este es mi día para traer la revolución más extraordinaria que este siglo jamás haya vivido. El reino de nuestro David, el Señor Jesús, es una realidad a causa de sus hombres valientes. Estos hombres se allegaron al lado de David, cruzaron el desierto y se unieron a un fugitivo de la ley. De una manera similar, nuestras iglesias y ministerios se pueden convertir en adulames modernos. Podemos crear lugares a los que los hombres puedan venir y ser aceptados tal como son. Hombres santos pueden abrazar a pecadores empedernidos y ayudarles a arrodillarse en el altar del arrepentimiento. El avivamiento y la restauración pueden convertirse en algo común si nos dedicamos de todo corazón a ganar a los perdidos. La Biblia dice que David fue hecho jefe de ellos. Este no era una muchedumbre, este era un equipo que necesitaba un líder, y David fue hecho jefe de ellos. Dios no obra a través de muchedumbres, Él obra a través de hombres y mujeres llamados, pero también llama a otros para apoyar y estar con esos hombres y mujeres. 400 hombres y hombres desesperados. Este podía ser un sólido comienzo para un ejército rebelde si David lo quería. Un hombre sin principios convertiría a estos 400 hombres en una banda de rebeldes asesinos. Pero David no permitió que esto se volviera en un ejército en contra del rey Saúl. Estos hombres vinieron a David en aflicción, con deudas, insatisfechos, pero no permanecieron así. David los convirtió en el tipo de hombres descritos en Primera de Crónicas capítulo 12, el verso 8. Hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudos y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas.